Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. José Pedro Castillo Terrones tomó posesión del cargo de presidente de Perú el 28 de julio en una ceremonia sin precedentes en la historia reciente del país. Ex maestro de escuela, Castillo se convirtió en el 63º presidente peruano después de derrotar por escaso margen a la candidata conservadora Keiko Fujimori. Su mandato se está viendo lastrado por la pandemia y las divisiones, pero la victoria de un hijo de modestos campesinos supuso un hito para el país. En esta edición de América Ahora conoceremos más de cerca a Castillo, conversando con altos funcionarios, analistas y ciudadanos comunes. Posteriormente viajaremos a Brasil para descubrir uno de sus tesoros más desconocidos, los más de 2 centenares de lenguas que se hablan en la nación sudamericana más allá del portugués. No se lo pierdan, comienza América Ahora. Pedro Castillo de un triunfo histórico en los comicios presidenciales a un inicio como mandatario lastrado por la pandemia y las divisiones. Brasil, que ha recibido una inmigración masiva a lo largo de los siglos, cuenta con un patrimonio cultural enorme. 2 meses después de asumir la presidencia de Perú, José Pedro Castillo Terrones se encuentra ya desde muy temprano en su mandato, bajo extrema presión. Habiendo ganado por el margen más estrecho imaginable, el 63º presidente en la historia de este país sudamericano está ahora enfrascado en establecer su liderazgo tras algunas decisiones iniciales cuestionables. No obstante, sin importar lo que ocurra durante su etapa como inquilino de la Casa de Pizarro, el hecho de que un hijo de humildes campesinos se haya convertido en mandatario ha marcado un hito en la historia de la nación peruana, particularmente en el año en el que celebra su bicentenario. Fue una inauguración sin precedentes en la historia reciente de Perú. Pedro Castillo Terrones, hijo de modestos campesinos, tomó posesión del cargo oficialmente el 28 de julio. El otrora maestro de escuela se convirtió así en presidente de una nación intensamente polarizada después de alzarse con la más estrecha de las victorias electorales posibles. Para muchos peruanos fue, sin embargo, un día histórico, marcado por el instante lleno de simbolismo en que se quitó su característico sombrero de ala ancha tejido de palma para ser investido con la banda presidencial. La relevancia de una ceremonia que coincidió con el aniversario de los 200 años de la Declaración de Independencia del Perú, un 28 de julio, pero de 1821, cuando finalmente los peruanos alcanzaron su ansiada liberación del yugo español, obviamente tiene un profundo significado para el actual mandatario. Los 3 siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa, en gran parte con la mano de obra de los abuelos de muchos de nosotros. Visto con temor por algunos sectores del país que lo tachan de izquierdista radical, Castillo ha reiterado desde entonces la promesa de que su administración no atentará contra los intereses privados. No pretendemos ni remotamente estatizar ninguna economía, ni hacer una política de control de cambios. Solo queremos que la economía de las familias, sobre todo las de menores ingresos, sean más estables y prósperos. Aún en medio de la euforia por el triunfo electoral, Castillo parece reconocer que su ascenso meteórico, desde un casi completo anonimato a la cúspide del escenario político de una nación extremadamente dividida, se ha debido, en mayor o menor medida, al devastador impacto de la pandemia de COVID-19 en Perú. Con la tasa de mortalidad per cápita más alta registrada en el mundo, no es de extrañar el estado de profundo desasosiego que embarga a muchos peruanos, millones de los cuales viven ahora nuevamente en medio de condiciones de pobreza extrema. Pero la pandemia terminó por visibilizar que las críticas que se les hacía al modelo económico no solo eran legítimas, eran también válidas. Hoy la población pide cambios y no está dispuesta a renunciar a ellos. La sorpresiva victoria electoral de Castillo se apuntaló principalmente en el apoyo de los votantes pobres residentes en zonas rurales, personas que comparten su mismo origen humilde.
En la campaña presidencial, su mensaje abogando por cambios sustanciales se ganó la simpatía de muchos electores rurales, algunos enfermos o convalecientes tras contraer el virus, la mayoría cansada de tantas promesas incumplidas de los políticos peruanos previos. Bueno, para nosotros la diferencia que nos puede traer como campesino, que él sabe lo que es el campesino, ¿no? Es un candidato de campo, sabe lo que es el sufrimiento, sabe de chacra, sabe de agricultura. Sé que puede traer pensamos que puede traer algún desarrollo para nosotros como campesinos, alguna ayuda también, que eso necesitamos, ¿no? Porque no podemos salir de sí mismo, no podemos salir, ¿no? Porque todos los presidentes ofrecen y al fin y al cabo son personas que se lucran ellos y no nos lucran a nosotros, sino que se llevan todas las riquezas del Perú, más bien a venderlo a otros países. Castillo proviene de la pequeña aldea de Chugur, ubicada en la norteña localidad de Cajamarca, en los Andes peruanos. Una madrugada tras el triunfo en los primeros comicios presidenciales, CGTN visitó su casa y el futuro mandatario envió este mensaje a sus compatriotas. Y hoy ya no vamos a permitir, como se ha hecho siempre, que la clase política, diciéndonos que vivimos en una real democracia, bajan al pueblo con un tupper, con una caja de fósforo, con un polo, te arrancan el voto. En tiempos electorales te dicen que eres ciudadano, te llaman, eres hermano, pero una vez que llegan al poder te utilizan y se olvidan, se voltean y se convierten en sordos, mudos, ciegos, ¿no? Eso tiene que terminar. Entonces, ustedes saben, ustedes están en mi casa. Muchos votantes coinciden en que aquellos que tradicionalmente han tenido el poder solo se han valido de tal privilegio otorgado por el pueblo para llenarse los bolsillos y saciar sus ambiciones. En el Perú, de cara al bicentenario, el gran problema que tenemos es la corrupción, enquistada en todos los estamentos del Estado. Encuentras corrupción por todo lado. En el Perú la gran corrupción es constitucional y duerme y la defiende un tribunal constitucional que ha sido elegido por un Congreso deslegitimado. Les importa un pepino que la sangre del pueblo siga derramándose en las calles y en las plazas. Castillo no olvida sus orígenes humildes, haber sido el tercero de los 9 hijos de sus padres, el único que disfrutó del privilegio para aquellos de su procedencia social de recibir una educación universitaria. Sus padres nunca aprendieron a leer ni escribir y particularmente su padre, recuerda con tristeza, se vio obligado a irse a trabajar a una finca de arroz para pagar el alquiler de su tierra. En los inusuales momentos para descansar de la vorágine de la campaña política, nunca fue más feliz que cuando jugaba con su hija menor, Alondra, y alimentaba a los animales en su granja. Uno de sus principales mensajes en la campaña para la presidencia es, nos asegura, una promesa que no traicionará. No más pobres en un país rico, especialmente cuando las minas con la mayor cantidad y valor de sus recursos están en las regiones montañosas donde habitan los más necesitados, como su región natal de Cajamarca, donde las condiciones de vida han cambiado muy poco a lo largo de los siglos. Nos han hecho creer que, si bien es cierto, el poblador que esté encima de la riqueza y que cuando la saques ya no sea para el pueblo, sino sea para los demás, ¿no? Entonces es lo que tenemos Por el hecho de solo haberse impuesto con una estrechísima ventaja de 44.200 votos de los casi 19 millones emitidos, Castillo se ha visto obligado a lidiar con las acusaciones de aquellos que alegan que hubo manipulación en los sufragios. Su oponente en la segunda vuelta de los comicios, Keiko Fujimori, se sumó a los que apoyaron tal hipótesis del supuesto fraude electoral, pero mes y medio después de la victoria del actual presidente a finales de julio, sus imputaciones fueron rechazadas. Tal situación dejó a Castillo con un margen de apenas 9 días para organizar la transición de la administración previa a la suya. Desde los verdes cerros de Cajamarca hasta las bulliciosas calles de Lima, el mandatario peruano ha debido igualmente adaptarse a su propia transición en el ámbito personal, de ser maestro rural a convertirse en líder de toda una nación, con la difícil misión de gobernarla en tiempos de extrema polarización interna. Sus orígenes humildes han hecho que cientos de miles de peruanos de regiones periféricas se identifiquen con Castillo y celebren su victoria electoral con la ilusión que les despierta saber que uno de los suyos es ahora quien gobierna el país.
Y es por eso nuestra esperanza de este gobierno que luche y que trabaje para todos los peruanos en igualdad de condiciones. Pero el otrora líder sindical de 51 años se enfrenta en el presente a enormes desafíos. No más empezar, ha debido liderar la batalla contra un brote pandémico que se ha ensañado con Perú y, para más INRI, contando con un débil apoyo del Congreso en una nación extremadamente dividida. Algunos analistas señalan con cierta ironía que comenzó con el pie izquierdo incluso antes del pistoletazo de salida debido al rol desempeñado por su partido de extrema izquierda, Perú Libre, en varios nombramientos ministeriales impopulares. Es un error cuando uno cree que el Perú ha dado un giro a la izquierda, y ese es un error que comete principalmente el propio presidente de la República y por lo tanto su entorno, entre ellos el señor Vladimir Cerrón, que creen que hay una demanda de un movimiento tipo Bolivia, o que la gente quiere que se dé la vuelta a la tortilla, que la gente quiere algo como el comunismo o el marxismo. La gente lo que quiere cambio. Y cuando hablamos de cambios, por ejemplo, quiere gente que entre a la administración pública a no robar. Resulta evidente que la mayoría de los peruanos está cansada de la corrupción y la inestabilidad política que ha llevado a la debacle a 2 congresos y 4 presidentes en 5 años. Pero hay quienes coinciden con el politólogo Eduardo D'Argent, quien opina que los primeros pasos de Castillo en el poder han hecho muy poco para aliviar las tensiones que se arrastran de un pasado muy reciente. Castillo no es ni Lula ni Evo Morales, ambos provenientes de asociaciones populares con mucha experiencia en la política, y la política en su expresión más dura, con experiencia en arduas negociaciones. No ha tenido ningún tipo de carrera política, por lo que la actual realidad es un gran reto para alguien que no parece acostumbrado a esa clase de desafíos políticos, y también los geopolíticos, porque los problemas del presente trascienden a Perú. Para aumentar las ya profundas divisiones en el país, las nominaciones de Castillo para su gabinete de líderes de izquierda, algunos de ellos considerados entre los más radicales de su partido, han provocado en gran medida, según criterio de algunos economistas, que la moneda peruana registrara su mayor desplome en años. Por primera vez, el sol se devaluó con respecto al dólar a 4 por 1, situación que ha supuesto la disminución del poder adquisitivo de muchos ciudadanos a la hora de pagar precios de productos básicos como el pollo y el aceite de cocina. La nominación como ministro de Economía y Finanzas del economista de izquierda moderada Pedro Franque, sin embargo, ha apaciguado los temores de muchos. Hemos dejado claro que se respetará plenamente la autonomía del Banco Central. Eso aparece así en nuestra Constitución. El titular del Banco Central, Julio Velarde, ha aceptado permanecer en el puesto por 5 años más. Y la nacionalización de recursos y propiedades, según ha asegurado Franque a CGTN, está descartada de la agenda de la nueva administración. Nuestra prioridad será conseguir más recursos del sector minero para el Estado, pero no intentar transferir la propiedad de las empresas privadas al Estado. Las empresas privadas seguirán siendo empresas privadas en manos de quienes están ahora, y el cambio que queremos hacer se centrará en lo relativo a la repartición de ingresos entre el Estado y las empresas mineras. La economía de Perú ha sido una de las que han mostrado un crecimiento más estable y visible en América Latina desde principios de siglo, pero eso no quita que una gran parte del país que votó por Castillo se haya sentido excluida de esa bonanza, una sensación de abandono que se ha agravado mucho más con la pandemia. En un gesto simbólico, Castillo se vacunó públicamente y animó a sus compatriotas a imitarle, pero a excepción de ese y otros pocos instantes, el presidente prefiere no ser blanco de los reflectores. El aparente bajo perfil por el que se inclina el mandatario exhibe un marcado contraste con el protagonismo que gusta de asumir Vladimir Cerrón, fundador del partido marxista-leninista al que pertenece Castillo. Al exgobernador regional de Junín, condenado por corrupción a mediados de 2019, lo perciben muchos, en particular la oposición de derecha, como el hombre que mueve entre bambalinas los hilos del gobierno. Si a Castillo se le termina percibiendo como un presidente títere o alguien que no puede tomar decisiones en nombre y a favor del pueblo, mi pronóstico es que su popularidad bajará aceleradamente. Y ese combo, baja popularidad y poco apoyo en el Congreso, creo que en las actuales condiciones conduciría a que algunos le vean como
como blanco de un inmediato juicio político. Mucho dependerá entonces del propio Castillo el hecho de que pueda dejar una huella indeleble como figura política prominente en un escenario que tiene como telón de fondo la frágil democracia de Perú. Así lo aseguran los que piensan como Giovanna Peñaflor. El Perú podría iniciar una etapa de cambios, pero él está corriendo el gran riesgo de defraudar las expectativas legítimas de un sector importante de la población peruana que lo que quiere es cambio. O sea, él puede terminar enterrando esa posibilidad. Castillo ha demostrado ser un auténtico líder con arraigo popular en su comunidad y ha merecido la confianza de millones de peruanos, particularmente de las regiones más agrestes del país. Ganó esos votos porque parece no haber salido del molde de los gobernantes tradicionales, pero tendrá que continuar haciendo gala de ese liderazgo, honradez y mucho más si pretende cumplir con su mandato y dejar luego tras de sí un Perú más armonioso en términos económico, político y social. ¿Qué es lo que primero que evoca su mente cuando se menciona Brasil? Samba, fútbol, playa. Un país con 520 años de historia que ha recibido una inmigración masiva a lo largo de los siglos, cuenta con un patrimonio cultural enorme que en ocasiones es obviado incluso por sus ciudadanos. En América Ahora hablamos hoy de un tesoro brasileño desconocido por todos aquellos que piensan que la brasileña es una sociedad monolingüe. Bienvenidos a Morro Reuter. Ubicada en el estado brasileño de Río Grande del Sur, la ciudad fue fundada hace casi 200 años por un grupo de inmigrantes alemanes y a día de hoy cuenta con una población de 6.000 habitantes. A pesar de que el portugués es la lengua oficial de Brasil, una amplia cantidad de ciudadanos de la región habla hunsriqueano riograndese, Hunsrück, una variedad del Hunsrückisch, que a su vez es un dialecto del alemán. Cleo Altenhofen es lingüista en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Junto a sus colegas, ha pasado 2 años trabajando en la compilación de un glosario de Hunsrück, una herencia cultural que dejaron en la zona los inmigrantes procedentes del centro y oeste de Alemania. El lenguaje es, ante todo, la identidad y el sustento de una comunidad. Los habitantes de Hunsrück construyeron una sociedad cohesionada que emigró como una unidad. Vinieron a Brasil juntos y se quedaron juntos, llegando incluso a relocalizarse en distintos puntos del país. Crearon una comunidad donde no había ninguna otra y mantuvieron su idioma vivo comunicándose entre ellos. El idioma perdura tanto tiempo como se le da uso. Cuando los portugueses iniciaron la colonización de Brasil en el año 1500, el país estaba habitado por indígenas. A partir de la segunda mitad del siglo XVI y durante un periodo que se prolongó hasta 300 años, varios millones de esclavos africanos serían trasladados forzosamente hasta el territorio sudamericano. Tras la independencia brasileña en 1822, el país recibió olas de inmigrantes procedentes de todos los rincones del planeta, desde Europa a Asia pasando por Oriente Medio. Además de portugués, se calcula que en Brasil se hablan alrededor de 250 lenguas, que se clasifican en lenguas autóctonas o indígenas, alóctonas, las traídas por grupos de inmigrantes, criollas, afrobrasileñas y el lenguaje de signos, denominado libras. Algunos opinan que estas lenguas indígenas son tan valiosas como la biosfera. Son una ventana al mundo. Son conocimiento ancestral. En Brasil se hablan aproximadamente 54 lenguas procedentes de comunidades inmigrantes. El alemán, el italiano y el polaco son las más activas, cada una de ellas con sus propias variaciones y dialectos. Hay 14 variedades de alemán en Brasil. El Hunsrück es muy parecido al alemán estándar.
En el siglo XIX, cuando Brasil era ya una monarquía independiente a la corona portuguesa, se incentivó la migración de los ciudadanos alemanes a la nación sudamericana. Tras el fin de la trata de esclavos en el Atlántico, el objetivo era promover la actividad agrícola y expandir las plantaciones de café con mano de obra europea, para aumentar las reservas de alimentos destinadas a los soldados brasileños de la región. Así, la primera ola de migrantes alemanes desembarcó en Brasil en 1824. Piense en una comunidad procedente de diferentes regiones de Europa: Alemania del Norte, del Sur, Pomerania y Westfalia. Aparecían problemas comunicativos, por eso el Hunsrück asumió el papel de lengua vernácula. Nicolau Butenwender es un inmigrante de quinta generación alemán. Durante nuestro encuentro nos llevó al lugar que su tatarabuelo, Matthias Mombach, fijó como residencia cuando llegó con su familia en 1829. Los Mombach tuvieron que atravesar la espesa selva antes de llegar al pico de la colina donde finalmente construyeron esta casa. Nicolau nos cuenta que Matthias fue un antiguo soldado de la Guardia Imperial de Napoleón. Algunos decían que era un ermitaño porque quería vivir aislado y en cierta manera consiguió evitar conflictos con los indígenas que habitaban la región. Otra historia que gira en torno a su persona es que era un fugitivo, que huía de las persecuciones tras la caída de Napoleón. Matthias llamó al poblado en el que se asentó Gualachay. Poco a poco otros le secundaron y también se instalaron aquí. Ahora el pueblo pertenece a Moro Reuter. Cuando visitamos Moro Reuter, la ciudad estaba celebrando su 27º aniversario como municipio independiente. La influencia de la cultura germana estaba presente en la música, las vestimentas y el lenguaje. El Hunsrück era el idioma que se hablaba en todos los negocios del mercadillo de campesinos. No me considero brasileña, soy alemana y me gusta hablar alemán. Siempre hemos hablado Hunsrück, lo hablo con mis hijos. Mis nietos mezclan los idiomas. La alcaldesa de Moro Reuter, Carla Chamorro, nos cuenta que, a pesar de que las generaciones más jóvenes están migrando a los centros urbanos, el alemán continúa siendo el idioma que principalmente hablan en casa. Hablamos alemán y tenemos costumbres que han pasado de generación en generación, las cuales nos hacen ser quienes somos a día de hoy. Aproximadamente el 3% de la población brasileña habla un segundo idioma en casa. De hecho, en el estado de Sao Paulo reside la mayor población nipona fuera de Japón. Por su parte, Paraná es el estado con el mayor número de descendientes eslavos, polacos, ucranianos y rusos. Otros dos estados del sur, Santa Catalina y Río Grande del Sur, también cuentan con un alto porcentaje de residentes de origen eslavo. El Hunsrück ha sobrevivido durante casi 2 siglos, en parte gracias al aislamiento al que lo han sometido los lusoparlantes. Las familias tenían una media de 10 hijos y los varones se dedicaban a las tareas de construcción. Cuando los brasileños se unieron al bloque de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, el país prohibió el uso de las lenguas de naciones enemigas, como lo eran Italia y Alemania. El veto tuvo un impacto más que significativo en los habitantes bilingües de los centros urbanos. Sin embargo, en las áreas rurales, los hablantes tenían una exposición muy limitada al portugués, por lo que el efecto de la nueva norma se sintió en menor medida. Cuando yo era adolescente, yo tenía vergüenza. Falar en alemán está muy vinculado. Cuando era adolescente me daba vergüenza hablar alemán porque se asocia mucho más al campo que a la ciudad. Sin embargo, conforme me fui integrando, me di cuenta de que la multiculturalidad es realmente un privilegio. La globalización ha influido en que las personas sean conscientes de que hablar varias lenguas es una gran ventaja. Con el fin de fomentar la multiculturalidad, las escuelas de Moro Reuter ofrecen un plan de estudios bilingüe. Profesores como Keina Werle animan a los padres a que hablen alemán en casa. El bilingüismo también está presente en el mercado cultural. El dramaturgo y director Betinho nos guía a través de Brasil y Alemania con su obra representada en Hunsrück. Hemos inventado algunas palabras alemanas con influencia del portugués. En mi obra nos las hemos ingeniado para revivir algunos términos que ya no se utilizaban en alemán.
El segundo grupo de europeos que llegó a Brasil en el siglo XIX fue el de los italianos. El italiano también tiene muchas variedades dialectales. El veneciano o véneto, el milanés, etcétera, etcétera. Pero en Brasil su mayor manifestación está en el talián. Precisamente el talián nos trae a otra ciudad, Serafina Correa, a 3 horas en coche hacia el interior del estado de Río Grande del Sur. Rodeada de réplicas de monumentos italianos, esta ciudad de 15.000 habitantes también es conocida como la capital del talián, una variante de la lengua véneta. De la mezcla de varios dialectos, creamos un nuevo idioma, el talián, la lengua neolatina más joven que existe. Paulo Masolini es el principal artífice de que el talián sea reconocido como parte del patrimonio cultural de Brasil. Brasil no invertía en el reconocimiento de los idiomas, ni siquiera se valoraba el tupí-guaraní, la lengua indígena del país. Fuimos los primeros en Brasil en suscitar un debate real en torno a la diversidad del lenguaje a nivel nacional. Además del talián y el hunsrück, el gobierno brasileño reconoce en algunos estados otras lenguas minoritarias. Se estima que 2 millones de personas hablan talián en Brasil. En Serafina Correa pudimos escuchar un programa semanal radiofónico que se emite en talián y que busca captar adeptos entre los habitantes de todo el país. Los presentadores creen que con programas de radio como este están ayudando a mantener viva la cultura talián. Creo que el movimiento actual hacia la historia y la investigación, hacia esta pasión y orgullo por el talián, se debe a las estaciones radiofónicas. Es gracias a ellas, a nosotros, a quienes no nos amedrentamos bajo presión y mantenemos lo que tenemos hoy día. La mayoría de los hijos de los descendientes de italianos hablan talián con fluidez y practican portugués solo cuando van a la escuela. Se nos acosaba por no hablar portugués correctamente. Se nos trataba de ignorantes. Es precisamente esa una de las principales quejas de las nuevas generaciones de inmigrantes. El último insulto es llamar a alguien colono mundano, sin educación. Roberto Arroque es un doctor con una pasión por el talián. Corea cánticos medievales europeos en compañía de sus amigos. Aquí en Serafina entonamos cánticos tradicionales que son parte de la historia oral europea. Nuestra labor es muy significativa porque estamos preservando, 1000 años después, la poesía y la literatura oral del sur de Europa. Actualmente hay 35 millones de italo-brasileños cuyas raíces son italianas. Y queremos seguir así sin sentirnos solo brasileños, porque estamos orgullosos de nuestros antepasados. De esta forma evolucionan los idiomas. Toman prestadas palabras de otras lenguas, crean vocablos nuevos, en definitiva, se adaptan. La influencia portuguesa en las lenguas alóctonas de Brasil es obvia. Los colonos portugueses incorporaron muchas palabras indígenas en su vocabulario. Lo mismo ocurre con las lenguas europeas, que se influyen entre sí. Resulta evidente que un idioma cambia en el transcurso de 2 siglos. Y, a pesar de la infinita dedicación de Cleo para que el hunsrück sea reconocido como patrimonio cultural inmaterial de Brasil, considera que promover el multilingüismo en el país es incluso más importante. No tiene sentido hablar mi idioma si no se tiene interés por el de la otra persona. La conciencia plurilingüe es enriquecedora desde el punto de vista educativo y además promueve la tolerancia. Durante nuestra estancia en el sur de Brasil tuvimos el privilegio de apreciar la alegría y el orgullo que transmiten estas comunidades de inmigrantes. Y lo que más captó nuestra atención es que, a pesar de que sienten una fuerte conexión con sus antepasados, la mayoría de las personas con las que hablamos nunca ha visitado Europa. En Serafina Correa conocimos a Josefina Cavazzotto. ¿Cuántos años? 100. Josefina estaba celebrando su 100º cumpleaños rodeada de todos sus hijos, nietos y bisnietos. América, América, América.
Generaciones que han mantenido una rica herencia prácticamente intacta durante más de 150 años. Una prueba irrefutable de que su cultura, como muchas otras en Brasil, está más que viva. Y con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaoshan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.